Estamos en comunicación entonces con el técnico de las Pumas, el técnico de Universitario de Deportes. Profesor Arrece, ¿cómo le va? Bienvenido a De Una. Felicitaciones por ese primer lugar en el cierre de la primera fase. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el reconocimiento para el equipo y esperamos, Dios mediante, poder continuar de esta forma en el torneo. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por el tiempo, sé que debes estar saliendo del entrenamiento. 2 puntos de bonificación para arrancar esta segunda ronda. Aló, te perdí el audio, Daniela. Hola César, ¿ahora sí? ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Cómo Había estás? perdido el audio, sí, No, sí, ahora te escucho. Tranquilo, no hay ningún problema. Te preguntaba y te decía, arrancan la segunda ronda con 2 puntos de bonificación, algo importante también y es un aliciente también para la U. Sí, definitivamente, Daniela, muchísimas gracias. Nosotros trabajamos con la mentalidad de ubicarnos, como lo precisamos en más de una entrevista, lo más alto posible, ¿no? De hecho, no se trabaja pensando necesariamente los 2 puntos en un punto de bonificación. Bueno, en esta ocasión las circunstancias se dieron, los resultados que todo el mundo ha podido conocer y nos hemos visto de alguna manera beneficiados con estos 2 puntos. Lógicamente, esto también significa para nosotros una responsabilidad mayor, porque si es cierto, tratamos de encaramarnos lo más alto posible, esto de alguna forma era inesperado, ¿no? Ahora, profesor, ¿cómo manejar en la interna este tema? Porque la U venía silbando bajito desde el campeonato pasado, que meterse entre los 8 ya era importante, llegar hasta instancias avanzadas ya era importante. Hoy hacen una primera fase muy buena, terminan primero, ya la exigencia es mayor, porque para nadie es un secreto que son candidatos también ya. Nosotros en la interna le dejamos estos conceptos a los que siguen el voleibol, ¿no? Nosotros lo primero que tenemos en la cabeza es prepararnos lo mejor posible para rendir de la mejor manera cada fin de semana que nos toca, sea el rival que sea. Esto ha funcionado hasta el día de hoy, el discurso no va a cambiar. Vamos a seguir mencionándoles y ratificando los criterios que hemos venido dando a lo largo del tiempo de entrenamiento, y esto tiene que ver con mirar al rival que nos toca, mantener la humildad y sencillez, respetar irrestrictamente a los rivales y siempre tratar de desarrollar nuestro mejor juego. Esos son los criterios que el equipo ha seguido y Dios mediante deberá seguir. De hecho, no podemos negar lo que has mencionado, pero creemos también que tenemos un grupo con chicas de experiencia que sabrán manejarse ante la probable presión que pueda significar el haber recibido 2 puntos de bonificación y haber quedado en primer lugar en esta primera etapa. César, aparte de la experiencia, que yo creo que jugadoras, por ejemplo, como Carla Ortiz, que Miriam Patiño, que le suman esta experiencia a Universitario de Deportes, ¿cuáles crees que han sido las claves de esta muy buena primera ronda de las Pumas? Lo que yo creo es que en el partido con Regatas sufrimos un fuerte llamado de atención porque tuvimos 2 primeros buenos partidos que de repente, de alguna manera, nos llevaron a pensar algo un poquito diferente. Entonces, después del partido con Regatas, me parece que nos aplicamos un poco más en los conceptos que teníamos que manejar a la hora del juego, y esto nos resultó porque recordarán ustedes que inmediatamente después del partido con Regatas vino San Martín. Sí. Entonces, de hecho, la tarea era sumamente complicada porque se entenderá que perder 2 partidos consecutivos tiene una carga psicológica negativa muy importante, así como ganarlos nos sirvió de catapulta para los siguientes partidos. Algunas de las claves, la tremenda disposición de las chicas para hacer lo que el comando técnico les pide, evidentemente con la experiencia que hemos mencionado, ellas lógicamente que son las que juegan, también aportan lo suyo, de hecho.
Entonces, estamos, creo, logrando una interesante comunión que nos ha permitido hasta el momento terminar con bien esta primera etapa y Dios mediante podamos seguir así. ¿Qué factores influyen para la decisión final de poner o a Mapi o a Eliana Pérez como titular? ¿O depende del rival o de qué depende? Está bonita esa pelea. Sí. Definitivamente, y de esas tenemos varias al interior del grupo, lo cual a nosotros nos satisface plenamente porque nos hace pensar que las decisiones tomadas inicialmente para traer a estas chicas al club fueron las correctas, y nosotros como comando técnico garantizamos que jugará la que se encuentra mejor. Y si se da el caso, como nos ha ocurrido, de que ambas están en total condición, o en algunos casos hasta 3 chicas están en absoluta condición de arrancar los partidos, ahí definitivamente ya tiene que ver la parte estrictamente táctica o estratégica y el rival con quienes nos enfrentemos. Entonces, de eso depende fundamentalmente. Lógicamente, termina una semana con un partido contra el rival que sea, y la siguiente semana vuelve a ser la prueba que necesitamos para ratificar o modificar los conceptos sobre quién puede arrancar o quién debe arrancar, dependiendo lógicamente también del rival que enfrentemos y cómo se encuentren las chicas físicamente, ¿no? Porque para nadie es un secreto que conforme va avanzando el torneo, las chicas van adquiriendo algunas lesiones, algunas tienen ya algunas lesiones crónicas. El deportista, como bien sabemos, tiene que aprender a convivir con ellas, y todo esto tiene influencia en la decisión que se toma para cada fin de semana. Justo, César, por ahí va mi siguiente consulta, ¿no? El tema de, por ejemplo, cómo está Coraima, cómo está Zaira también, ¿no? Porque hay momentos en los que, sobre todo Lucía, que a mí me parece que es una gran armadora, necesita un aire, refrescarse. ¿Cómo está Zaira? ¿Cómo está Coraima específicamente? A mí, el día que pude conversar con Miriam, porque Miriam a veces, y para nadie es un secreto porque lo vemos en la transmisión, a veces está con un algodón con alcohol porque se marea un poco, ¿no? Y ayer, lamentablemente, César, en el partido de la San Martín, Fernanda Tomé tuvo un golpe de calor, gracias a Dios no pasó a mayores, pero creo que también es un detalle a cuidar. Pero ¿cómo están las chicas en general, físicamente? ¿Cómo vienen? Bueno, definitivamente ha sido importante que tengamos los cuidados correspondientes. Nosotros trabajamos muy de la mano con el área médica del club, y en algunas ocasiones la opinión del doctor es determinante. Yo quería ir a otro tema, ¿no? ¿Viviste de manera especial el duelo contra Alianza? Bueno, ciertamente como hincha de la U, siempre este tipo de encuentros tiene un sabor especial. Lo que pasa es que en la función que uno cumple, tiene que tratar de estar lo más claro posible mentalmente hablando, ¿no? Y cuando nos referimos a esto, decimos claramente que los sentimientos no juegan, juega la razón. Entonces, pues sí, por supuesto, la Alianza en esta ocasión es un rival más de los 11 que tuvimos que enfrentar, y ciertamente comprenderás que en un momento determinado estábamos 2 sets abajo y la cosa no pintaba para bien. Gracias a Dios tuvimos el cuajo suficiente para revertir el resultado, y por supuesto que todos terminamos muy contentos. Pero no hay que perder el rumbo. Alianza fue un rival más de los 11. Como lo dijimos en más de una ocasión, los resultados obtenidos durante la etapa que acaba de concluir no marcan todavía absolutamente nada. De hecho, esta etapa resulta más importante porque finalmente nos va a permitir ubicarnos y saber cuál es el choque que vamos a tener en la tercera etapa, contra quien corresponda, por supuesto, para intentar meternos en las semifinales del torneo, ¿no? ¿Ya les confirmaron qué día del fin de semana juegan, César? Porque yo hace un momento revisaba el fixture, lo conversábamos con Julio acá en el programa, y de hecho, bueno, a la U y Alianza les tocaría el mismo día, que es el día sábado, pero no sé si ya les han dicho qué día juegan. Lo único que tenemos claro, Daniela, hasta el momento, y como se ha visto a lo largo de la primera etapa del torneo,
es que tanto la U como Alianza no juegan el mismo día. Claro. Entonces, esta programación que tú has visto es la primera que lanzó la federación, pero como seguramente la tienes, estos números. Lógicamente, todavía no se sabían qué nombres ocupaban cada uno de esos números. Hoy se sabe y efectivamente ayer estuve revisando el tema, figuramos como que el primero y el segundo juegan el mismo día. Y de acuerdo a lo que hemos visto, no creo que eso ocurra. Yo creo que la U va a jugar sábado o domingo y Alianza el otro día, ¿no? Sí, claro, era lo que faltaría confirmar, era justo lo que les decía, pero decía de repente César nos puede dar la primicia ya calientita, sí, si es sábado o domingo, juega la U. En una conversación muy breve con Gino Vegas el día que jugamos el sábado, él me dijo, y entiendo que es la palabra oficial, que la programación recién saldría el día de hoy, con las consideraciones que seguramente ellos como federación deben tener, ¿no? Terminada esta primera fase, ¿el objetivo para la U cambió? No, de ninguna manera. El objetivo siempre es lo que mencionamos al principio. Nosotros hemos quedado el año pasado en un, creo que honroso quinto lugar, y hoy día apuntamos a estar encima de ese quinto lugar. Esto como punto de partida. Nosotros tampoco vamos a mentir. ¿Cuál de los 8 equipos que ha clasificado a esta segunda etapa no quiere campeonar? Eso debe quedar claro para todos. Por supuesto que queremos, pero déjenles el rótulo de favoritos a aquellos que lo tuvieron desde el principio del torneo. Buena frase, me gustó. César, ¿cómo vives tú esta liga, no? Ya tu segunda temporada dirigiendo a Universitario en la Liga Peruana, pero yo siempre resalto que contigo se logró el ascenso de Universitario de Deportes y se ha mantenido una continuidad de trabajo en el comando técnico y creo que es uno de los grandes aciertos que tiene Universitario de Deportes. ¿Cómo estás viviendo tú esta temporada de la Liga Peruana? Feliz, Daniela. Feliz porque encontré en Universitario de Deportes coherencia, el respeto por un proceso, el reconocimiento por la labor desarrollada. Entonces, de hecho, es de repente el mejor de los escenarios que uno puede esperar como profesional. Esto no significa, por supuesto, que no hayan situaciones que a veces generan dificultades en el trabajo. De hecho, las hay, todo el mundo sabe que cuando nosotros estuvimos trabajando para la intermedia, no teníamos el polideportivo que tenemos hoy. Claro. Entonces, era una situación complicada realmente, tratar de trabajar como consideramos que se debe trabajar para mantener un equipo en buen nivel, sea el torneo de la intermedia o de la Liga Nacional. El 6 de diciembre del 2024, ¿no es cierto? Perdón, del 2023, inauguramos el Coliseo Polideportivo, que hoy es de tanta utilidad, no solamente para el voleibol universitario, y cuando digo el voleibol universitario me refiero lógicamente a las divisiones menores, a las divisiones formativas, sino también para el futsal y para el futsal down. Entonces, como comprenderán, tener un espacio propio es una cosa muy buena. Esto, por ejemplo, lo estoy viviendo en un universitario, le doy gracias a Dios, y lógicamente la directiva tuvo a bien mantenernos hasta el día de hoy a la cabeza del comando técnico, y nosotros tratamos de corresponder haciendo siempre lo mejor para la institución. Yo estoy muy contento en Universitario. La última de mi parte, sí, rapidito, para no desviarme del tema. Qué importante, porque además tu comando técnico en su totalidad, y corrígeme si me equivoco, es peruano, y algunos chicos vienen del voleibol masculino también, y lo resalto por el tema de dejar escuela en nuestro país también. Efectivamente, Daniela, y te agradezco que lo menciones. Así es, Diego Arana, Juan Murguía, Renato Tizaño, que trabaja también con nosotros, Luis Rodríguez, que trabajó con nosotros en mayores, pero por responsabilidad con las categorías menores, momentáneamente ha dejado de hacerlo. Absolutamente todos somos peruanos, ¿no? Y esto creo que es un hecho a resaltar, porque también forma parte de una apuesta de Jan Ferrari y Fabricio Cervi,
que encabezan uno la administración total del club y en el caso de Fabricio la dirección del polideportivo, como le llamamos en universitario a las disciplinas que no son el fútbol masculino, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy bueno. Es muy bueno que de alguna manera la mirada se vuelque hacia el elemento nacional, que mucha gente tiene la nefasta costumbre de sin siquiera considerar cuáles son las circunstancias reales por las que tenemos que pasar los entrenadores nacionales para lograr por ahí de repente un buen resultado, reconocimiento y este tipo de cosas, pero a Dios gracias somos de aquí y sabemos cómo funciona. De tal manera que solamente nos centramos en trabajar y tengo la suerte de tener un excelente comando técnico. No puedo olvidar tampoco a Diego Mejía, que es nuestro preparador físico, también peruano, por cierto. Entonces, esperamos que esto siga caminando como hasta el día de hoy y, por qué no, de mejor manera de ser posible. Y quiero seguir un poco con ese tema. ¿Has sentido lo que pasa muchas veces en el fútbol, que el técnico peruano tiene poca oportunidad? Tú lo has respondido claramente en el caso particular, porque tienes una continuidad en la U, pero ¿le cuesta mucho más al técnico peruano también en el vóley? Definitivamente, Julio. O sea, esto es un tema... Lo que pasa es que es un tema cultural de nuestra sociedad. No es un tema circunscrito exclusivamente al deporte. Si tú analizas diferentes situaciones y áreas a nivel empresarial y en otras áreas de nuestra vivencia cotidiana, esto es absolutamente común. A Dios gracias, desde muy niño, mi padre me enseñó que la capacidad no tiene raza, no tiene nacionalidad, no tiene absolutamente nada. Lógicamente, depende de la mirada de las personas que toman decisiones. Pero sí, definitivo, o sea, le cuesta mucho más al elemento nacional y lograr tener de repente una tranquilidad para trabajar, que se respeten procesos. Si tú revisas nada más, y no te voy a hablar muy lejos, ¿no? Si tú revisas nada más los últimos años en algunas instituciones, hay técnicos peruanos que logrando resultados los viste fuera del equipo el año siguiente y nadie comprende esas cosas, ¿no? Pero hay gente que cree tener el poder para tomar decisiones que no necesariamente son las mejores y bueno, se ven estas cosas. Sí, de hecho le cuesta muchísimo más al técnico nacional y yo creo que hay que celebrar toda ocasión en que algún técnico nacional en el fútbol, en el vóley, en el básquet, en la disciplina deportiva que sea, recibe el apoyo de la dirigencia, existe coherencia, respeta los procesos y bueno, finalmente tenemos la oportunidad de ver los resultados, ¿no? La última, profesor. ¿La selección es un objetivo o un sueño? Julio, siempre fue parte de un sueño, pero con esta misma claridad que me brindó, a Dios gracias, mi padre mientras estaba vivo, uno puede manejar lo que le compete, lo que le corresponde y lo que está a su alcance. Las decisiones de llegar o no a una selección nunca dependieron de mí. Así que en su momento tuve la oportunidad y siempre se lo he agradecido. Carlos Aparicio me convocó para ser su asistente en una selección juvenil y mayor de la rama femenina allá en el año 2001 y por supuesto que siempre se lo he agradecido. Pero esto forma parte de lo que estábamos conversando, ¿no? O sea, me imagino que de repente si me nacionalizo algún día con de otro país, de repente pensarán en los técnicos que, o no sé si escudriñarán que soy peruano, pues no, pero bueno, en fin, ahora absolutamente concentrado en universitario, buscando lo mejor para la institución y lo otro se mantendrá en su lugar. Siempre un sueño y si llega algún día, bienvenido sea, y si no, no hay problema. César, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde acá siempre igual deseándote el mejor de los éxitos y seguramente volveremos a hablar más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniela, siempre por ese interés por nosotros, por el club, por mí en particular.
en tantas ocasiones nos hemos encontrado y solamente gracias. A ti, Éxito, César, profe. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, éxitos a ustedes también.